Soy el pastor Juan José Gil. Cuando vemos que el sistema en general eh, se resquebraja y se acerca al fracaso, al no poder ofrecer a la gente lo que la gente necesita, muchas veces hablamos de estados fallidos, de gobiernos que no funcionan en realidad. Pero también podríamos hablar del sistema fallido. Y el sistema está fallando desde hace muchísimo tiempo. En realidad nació ya con una falla muy importante que fue el alejarse, el apartarse de Dios. Ha habido momentos en la historia en los que ha habido alguna especie de resurgir porque Dios otorgó el Evangelio de manera que pudiéramos ser luz, pudiéramos ser sal para este sistema y pudiéramos alumbrar el entendimiento de la gente de forma que se dieran cuenta de su situación real, se dieran cuenta de que el mundo, el sistema, no puede funcionar sin lo que Dios le ha ofrecido. Así que efectivamente estamos ante un verdadero fallo del sistema. La gente tiene que despertarse y darse cuenta de esa realidad. ¿Sabes? Cuando el ser humano en general se aleja de los valores y principios verdaderos, aquellos que emanan de Dios, aquellos que nos establecen, nos dan seguridad, nos ayudan a darnos cuenta de que nuestra realidad es que somos creación de Dios y que a Él le debemos, en humildad, el agradecimiento y tenemos que honrarle por habernos dado el privilegio de estar aquí, de poder aprender, de poder desarrollarnos, de llegar a ser las personas que merecería la pena guardar para la eternidad. Personas para la eternidad. Ese es el propósito de la vida. El propósito es desarrollarnos de tal manera que se nos pueda conceder un reino permanente y eterno, en el que no haya corrupción, ni injusticia, ni violencia, ni maldad, que todo eso quede erradicado. Pero eso no va a ocurrir a menos que estemos dispuestos a aceptar los valores y los principios que Dios nos ofrece. Dios nos está ofreciendo esas cosas para darnos un propósito auténtico y una verdadera esperanza. Pero ¿qué ha hecho la humanidad? Lo ha sustituido por el placer, por la comodidad, en fin, por todas aquellas cosas fabricadas por el ser humano para tratar de tener una vida más o menos llevadera. Pero en realidad todo eso conduce al fracaso. Al final de su vida, mucha gente no entiende qué ha hecho en este mundo. Se dan cuenta de que han vivido mucha vanidad, se dan cuenta de que al final se enfrentan a una muerte, se enfrentan a un cambio sustancial en sus vidas que no entienden ni saben hacia dónde van a ir, ni saben cuál ha sido el sentido de su vida, más allá de los pocos placeres que han podido disfrutar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues desgraciadamente lo que ocurre es que con la pérdida de valores y principios sólidos, con la pérdida de una fe sólida en Dios, con la pérdida de un sentido de la vida más profundo, bueno, pues se pierden muchas más cosas. Por ejemplo, hoy estamos viviendo, en este fallo del sistema, estamos viviendo cómo se ha perdido la disciplina, por ejemplo. ¿Por qué hablo de disciplina? Porque es obvio que los seres humanos necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir mejorando, necesitamos seguir eh, buscando transformación, esa transformación que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda a estar mejor equipados. Todo eso está decayendo, lo vemos en la familia, vemos cómo los padres han perdido ese sentido de la vida y por tanto no educan como deben a sus hijos. Lo vemos también en la educación en general. Se está perdiendo la disciplina, se está perdiendo el sentido de llegar a ser más útiles, llegar a ser una influencia mejor, a llegar a formar una sociedad mejor. Y por tanto perdemos la respuesta ante la desgracia que vivimos, que es la corrupción, la desgracia de ver cómo la humanidad se corrompe por dinero. Ha sustituido a Dios por otros dioses, han sustituido la verdad por mentiras, han sustituido la fe por
simples teorías o por adoctrinamientos en filosofías e historias que nada realmente aportan al sentido trascendental de la vida, de manera que todo se reduce a unos placeres, a unos objetivos o la consecuencia de unos objetivos que nada realmente les van a aportar, de manera que cuando llegan, como digo, al final de sus vidas se dan cuenta de que no tienen nada, prácticamente nada, porque todo lo que han adquirido era físico, material, temporal, y lo tienen que dejar aquí, de manera que no cuentan con nada de valor en sus vidas. Cuando se van de este mundo, lo único que se pueden llevar, o lo único que nos podemos llevar es aquello que se haya construido dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, que es lo que va a prevalecer, va a permanecer. Pero no es así. Entonces, al no invertir en lo auténtico, en lo verdadero, el mundo se convierte en una vanidad y la vida, sin sentido, solamente nos deja un profundo vacío. Esta es la triste realidad, por eso hablamos de un sistema fallido. Y el ser humano fallido es un ser humano indisciplinado, que no tiene una visión de la vida de crecimiento, de fortalecimiento, de adquisición de mayores conocimientos, de mejores experiencias, de ese tesoro que da la sabiduría y el conocimiento, que nos va a ayudar a hacer las cosas mejor, cada vez mejor. Por el contrario, vemos un deterioro que se viene manifestando en las artes, incluso en la ciencia. Ya la ciencia está más sujeta a la doctrina, a la ideología, está más en los intereses económicos que en un verdadero servicio a la humanidad. Es triste de decir, pero lo estamos viendo cada vez más, como los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses ideológicos toman el control de todo. Y entienden que eso es lo que le va a dar sentido a su esfuerzo, a su vida, lo cual es un terrible engaño y un terrible fracaso. Fracaso para toda la humanidad, porque están basándose en cosas que realmente no satisfacen, no son permanentes y no van a servir para una eternidad correcta, buena, justa, perfecta y demás. Entonces, bueno, tenemos que reconocerlo. Hay efectivamente un fracaso del sistema. Hay efectivamente un fracaso de la humanidad en general, que a menos que busquemos a Dios, a menos que volvamos a buscar el sentido, el propósito de la vida, a menos que estemos dispuestos a los sacrificios necesarios para disciplinarnos, para salir de la corriente que se establece, las modas que se establecen en este mundo, que llegan a ser verdaderas locuras. A menos que salgamos de todo ese sinsentido, no vamos a encontrar la verdad, no vamos a encontrarnos con Dios, no vamos a volver a nuestro Creador, nos vamos a quedar perdidos en un futuro sin sentido, sin vida, sin auténtica realización del ser humano. Bueno, eso es lo que hay. Por eso cuando hablamos de que no solamente el gobierno, los estados fallan o son fallidos, sino que el propio sistema está en una decadencia total, tenemos que entender que hay una salida, pero que no es la que el sistema nos ofrece. Así que no nos conformemos, no nos quedemos atascados y atrapados en ello. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.